Hola, bienvenidos a Relatos del Diván, un espacio de historias que revelan los misterios del inconsciente nuestro. Y, desde el psicoanálisis, exploramos el poder transformador de la palabra. Mi nombre es Adrián, soy psicólogo que abandonó la psicología para hacer psicoanálisis de orientación lacaniana. Y hoy me acompaña Lucía, y quiero agradecerle por su interés hacia el psicoanálisis y sus efectos, así como en crear este espacio. Muchas gracias, Lucía, por estar aquí. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, aquí muy entusiasmada de participar a este podcast. Me parece un espacio muy valioso para poder generar conversaciones que pueden servir a todos para entender de qué se trata el psicoanálisis y también hablar un poco de los mitos en torno a eso. Claro, un modo de difusión justamente, de provocar con la palabra y de poder transmitir este interés que genuinamente nosotros tenemos y que allá afuera tal vez algunas personas pudieran estar teniendo ciertos intereses, pero también muchas dudas, ¿no? Y me parece bueno que podamos conversar sobre esto. Me gustaría que te pudieras presentar quién eres, a qué te Claro, dedicas. claro, yo me dedico a la enseñanza del yoga, desarrollo proyectos de arte y fotografía, y soy una también reduce de la terapéutica. También vengo del espacio terapéutico de la psicología, de la psicoterapia. Y hace año y medio, más o menos, entré a ser analizante, o sea, entré en un proceso de psicoanálisis. Ok, digamos que llegaste con un analista, hiciste algunas Exactamente. entrevistas. Sí, llegué con una analista, un psicoanalista que me hizo una entrevista propedéutica, digamos, para, sí, entender un poco mi historia, por qué quise, digamos, emprender este proceso de análisis, también de alguna forma para él hacerme entender un poco de qué se trataba. Y después de unas cuantas sesiones me comentó que íbamos a empezar a trabajar acostado en el diván. Entonces ahí empecé como a ponerme muy curiosa porque era mi primera vez en la terapéutica, el approach, la metodología y la configuración es completamente distinta, ¿no? Tú estás enfrente de un terapeuta, puedes estar en un diván pero sentada enfrente, ¿no? Y he empezado, mi primera experiencia fueron cuando no tenía tanto tiempo aquí en México, tenía tal vez 3 años. Y en 2013 fue mi primera experiencia en psicoterapia, creo que era Gestalt. Y he probado otro tipo de terapia también, más como psicocorporales. Me llama mucho la atención porque como también me dedico a la enseñanza del yoga, evidentemente que todo tipo de proceso terapéutico o de curación o sanación a través del cuerpo lo sentía como familiares. Y después he tenido experiencia con terapéuticas cognitivo-conductual y otro tipo de terapia. Ha sido interesante, pero me he dado cuenta llegando al psicoanálisis que se trata de algo completamente, completamente distinto. Y creo que al no ser mexicana, al haber llegado a este país cuando no sabía ni una palabra de español, cuando entré en psicoanálisis, cuando entré en psicoterapia y luego en psicoanálisis también, me di cuenta de cómo el lenguaje tuvieran importancia, Justo, me parece interesante cómo lo dices porque tú, siendo italiana,
este juego que puede tener el lenguaje, tal vez no tanto en las psicoterapéuticas, pero sí en el psicoanálisis. De repente vamos explorando cómo de repente surgen significantes que tal vez pueden ser combinaciones de lenguajes, ¿no? Entonces, eh, se me ocurre cómo para ti ha sido esta experiencia, primero de no saber mucho español y aún así aventarte a hacer psicoterapéuticas en español. Si es que lo hiciste o lo hiciste con italianos, no lo sé. No, fue solo aquí en México. Ah, y O sea, nunca justo, tuve proceso terapéutico, psicoterapéutico en mi país y en italiano. pero tampoco aquí en México en italiano. Exactamente. Ah, y eso es interesante, ¿no? Porque es Ajá, usar el lenguaje del lugar en el que estás viviendo para construir algo del orden de tu subjetividad, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, creo que me volví sujeto aquí. En todo sentido, porque mi mucha gente, sobre todo últimamente, que he conocido más gente, pero me ha preguntado por qué vine a México, qué me llamó la atención de este país, por qué México y no otro país, qué me trajo, ya sabes. Es la pregunta que todo mundo me hace cuando conozco a alguien por primera vez, ¿no? Claro. Y es interesante porque tengo varias narrativas. Tengo ya varias respuestas. Y depende del contexto. No, no es cierto. Pero es divertente jugar con eso y creo que lo hago también porque me aburre contestar siempre lo mismo, ¿no? Ujú. Y creo que lo que aprendí en este año y medio de psicoanálisis es como la palabra dicha y atestiguada, ¿no? Sí. Por un analista, sobre todo, adquiere un significado súper importante para el sujeto. Justo lo acabas de decir y se me ocurría, ¿no? Entre lo divertente y lo divertido, hay un juego donde la subjetividad tiene como ese auge y haces más tuyo el significante, ¿no? Haces más tuyo. Lo legitima, ¿no? Sí, sí, habla de ti. Y en ese sentido me parece muy, muy lindo cómo puede haber este juego de, em, digamos, combinaciones de sincretismo entre los dos idiomas y aún así crear algo genuinamente tuyo, ¿no? Eso me parece genial. Sí, fíjate que eso yo lo he visto en varios procesos míos de aprendizaje, porque he aprendido un montón de cosas. O sea, estando aquí en México, no solo el Ujú. idioma, he aprendido otros idiomas o los he practicado. Por ejemplo, también otro idioma que me metí a estudiar aquí en México, porque no he ido en países donde se habla portugués, es el portugués, ¿no? Me he relacionado con gente que habla portugués y me he metido a estudiar portugués en la escuela de portugués. Y también el inglés lo practico aquí. Fui a estudiarlo en Canadá unos 6 meses, entonces sí lo aprendí ahí, pero lo sigo practicando aquí, ¿no? Entonces, como que también el uso de diferentes idiomas, siento que ha forjado un poco mi sujeto, o sea, mi subjetividad. Claro. Y, y, y eso de aprender en una nueva lengua algo, es como si detonara un espacio nuevo en ti. Ok. Es como si albergas, o sea, el vocabulario se hace más amplio. Entonces, en el momento que no tienes una palabra en un idioma, llega en otro, ¿no? Claro. Cuando hay un vacío de léxico, digamos, de vocabulario, llega en otro. Entonces, eso amplifica muchísimo también la percepción de ciertas cosas, el entendimiento de los sincretismos, de las idiosincrasias, de cómo la gente interactúa, de lo que haces. Evidentemente que aquí en México he tenido muchísimo más experiencia de aprendizaje que en otros, en otros lugares, en otros, o sea, por ejemplo en Canadá, ¿no? Y ahí fui realmente a aprender el idioma, pero ha sido muy interesante porque se ha vuelto un gran trabajo volverme y legitimar mi subjetividad. O sea, decir o entender, porque eso lo entendí en el diván,
estoy acostada en el diván y es un espacio que yo creo junto al psicanalista para yo escucharme, para yo poderme escuchar desde las palabras que surjan y lo que ocurre también en mi vida, ¿no? Claro, el diván justamente tiene esa magia, de alguna manera, ¿no? Es una palabra un tanto que se puede prestar a lo pop, pero me parece que sí pasa algo que tal vez en otra, en otro espacio terapéutico o en otro espacio de análisis no lo pasa tanto. Tiene todo un espectro eh, de posibilidades en tanto que se manejan cosas de manera muy sutil, ¿no? El acomodo, la posición del analista, etcétera, etcétera. Sí, tiene un peso completamente diferente y es como un dispositivo, ¿no? Como algunas veces hemos platicado ya. Y es un dispositivo que con toda la configuración que hay de acostarse, el mismo diván, el analista escuchando, eh, atestiguando las palabras y el escucharse del, del analizante, pues es ahí que sucede esta magia que dices, ¿no? Y justo hoy vienes con un par de preguntas acerca de justo del dispositivo, ¿no? De todo este espacio temporal que sucede en el análisis, en el psicoanálisis, ¿no? Sí, precisamente la pregunta nace de los relatos, ¿no? Del título de este podcast. ¿Qué es el diván? O sea, ¿por qué relatos del diván y qué es el diván adentro del marco del psicoanálisis? Bien, es un título un poco a modo de provocación, definitivamente. Un poco para histerizar en el lenguaje, un poco atraer de manera eh, curiosa, digamos, a las orejas que pudieran querer o que ya están buscando de manera abierta escuchar algún tipo de relato, algún tipo de experiencia, digamos, que hay en el diván. Y sobre todo, el diván es un dispositivo como tal. Nace de la práctica freudiana. En algún momento Freud, trabajando con pacientes, sobre todo con una en particular, se da cuenta de que más allá de las técnicas para poder extraer esta información inconsciente, utilizando la hipnosis, eh, esta paciente le pide hablar, le pide ser escuchada. Y la mejor manera de ser escuchada para esta paciente que precisamente no puede caminar es recostarse. Y al recostarse, hablar de lo que se le ocurre, hablar de los sueños que tiene, hablar de estas fantasías que va viviendo en su llamada histeria, y ahí se crea la Talking Cure. Entonces, nace de ahí y un poco lo va utilizando Freud, incluso lo recomienda por todas estas posibilidades de que los pacientes se sientan mucho más cómodos, que la palabra tenga una dimensión diferente a estando en un sofá, por ejemplo, a estando frente a frente, por ejemplo, eh, y que de alguna manera comienza a hacer eco esa palabra que es dicha. Es muy interesante lo que dices porque precisamente como analizante lo que he entendido, y eso después de tiempo, ¿no? Porque al comienzo entendía que el psicoanálisis o la posibilidad de recostarme en un diván tenía que ver con la posibilidad de escucharme. Y luego lo que fui entendiendo
es que no se trata solo de escucharte, que es una escucha activa hacia ti mismo, que se puede dar a través de la presencia del psicoanalista. Ujú. O sea, en la ausencia de la escucha activa del psicoanalista, eh, suceden otras cosas, ¿no? O sea, el Exactamente. psicoanálisis sucede cuando hay alguien que atestigua. Alguien que de alguna manera responde a esta serie de cuestionamientos personales, ¿no? Todas las cuestiones o todas estas emisiones que hay de un paciente que llega demandando algo, que llega sufriendo algo, son hacia sí mismo. Entonces, en la medida en la que se van retornando estas demandas, estas cuestiones, estos sufrimientos, puede haber una posibilidad de escucharse y de resignificar tal vez. Y digo tal vez porque no necesariamente todo tiene que resignificarse. Hay cosas que no se curan, pero se aprenden a aceptar. A través de la escucha del sujeto. Exactamente. Entonces, sí, entonces podríamos decir que el psicanálisis sucede en ese espacio en donde se le permite escucharse a uno mismo el sujeto y a la vez sentirse escuchado, sentir escuchadas las peticiones subjetivas, por cuanto, digamos, absurda pudieran parecer. El dar ese espacio es donde sucede el psicoanálisis. Definitivamente. No hay una intención de dirigir la conversación hacia ciertos tópicos, eh, por muy importantes que sean. Si hay una escucha de que algún tema familiar está siendo relevante o algún tema muy íntimo está siendo relevante, tendenciarlo hacia allá sería como querer forzar a que cada paciente se escuche de una manera agresiva, por así decirlo. Entonces puede tener efectos nocivos, más allá de que cada uno tenga su tiempo para ir escuchando cada cosa. Y es por eso que un diván y no una silla. La mirada del otro puede intervenir en ese Es proceso. interesante porque de alguna manera puede haber palabra en un asiento, de asiento a asiento. La categoría o el fenómeno que ocurre cuando es un diván y no una silla me parece que es la posición del analizante respecto al analista. ¿Hacia dónde va dirigida la mirada? ¿Hacia dónde está hablando? ¿Cuál es el sentido de estas palabras que están siendo emitidas? ¿No es de alguna manera entrevistarse eh, con alguien que sabe de manera de facto qué es lo que el paciente está padeciendo? Y creo que en el análisis eso va ocurriendo. Los analizantes se van dando cuenta de que el analista no sabe tan bien qué es lo que pasa, pero es necesario que de alguna manera se sostenga esta asignación de saber hacia la figura del analista, ¿no? Entonces, parece paradójico, pero en la medida en la que se va perdiendo este saber por el lado del analista, va adquiriendo otro significado y otra relevancia la palabra y este saber del analizante también. Entonces, me parece que la silla un poco limita ese poder de la palabra y le da mucho más sustento, sobre todo en la época en la que estamos, en donde las imágenes son mucho más importantes, en donde dicen los psicoanalistas de orientación lacaniana, hay un imperio de las imágenes, hay una comandancia de que la imagen vale más que 1000 palabras. Y esto es una frase totalmente eh, de lo pop, ¿no? Entonces, eh, hay que poder barrar esa variable, vamos a decirle así, para poder otorgar otro significado, otra relevancia hacia otro lugar.
Es interesante que digas eso porque precisamente las imágenes o lo visual es como el campo en donde me he movido muy buena parte de mi vida, ¿no? Se Claro. puede decir, por mi trayectoria, por mis estudios. Y lo que aprendí es que en realidad hay una tendencia a sobre exigir eh, la mirada, ¿no? Mm. Sobre todo hacia afuera, más que hacia adentro. Y me parece que el diván es una oportunidad, es como una, digamos, experiencia personal de autodeterminar la escucha hacia dónde la necesita, Ujú. sin necesariamente buscar en la mirada del terapeuta, del psicanalista, del psicólogo, del sanador, del Ujú. médico, una respuesta. Te exige la posición, una escucha que se vuelve una mirada, pero hacia ti. Ah, mira, esa me parece una resignificación muy interesante, definitivamente, sin meterme en más temas, ¿no? Es tuya. Y haciendo uso de la mirada, definitivamente no escapando de esta variable en tu singularidad, eh, se pueden hacer también muchas cosas del orden de la creación. No es no es negar la mirada, sería perverso incluso quererlo decir, ¿no? Es en la medida en la que hay palabras que puedan acompañar a estas imágenes, se puede dar una resignificación de, a lo mejor, estás queriendo ilustrar algo con una fotografía o estás queriendo ilustrar de manera muy particular, ¿no? ¿Qué o cuándo o cómo? Eh, Me parece que es ahí la cuestión, es acompañar en estos dos, Lacan dice pulsiones, ¿no? La pulsión escópica como esta necesidad, vamos a llamarlo necesidad, pero es mucho más profundo que eso, eh, de mirar y lo invocante también que tiene que ver con el pronunciar palabras para hacer un llamado a otros, ¿no? A sí mismo o a otros. Sí, en un sentido digamos, del arte, en la cuestión de la producción artística o los procesos de creación, incluso, digo, no me quiero desviar, pero incluso la, la imagen se problematiza Mm. constantemente, porque como tú dices, ¿no? Estamos bombardeados, estamos sobresaturados y consideramos que la imagen es solo lo que se puede percibir a través de la mirada. En realidad, la imagen tiene un sentido más expandido Mm. y puede ser una palabra. Entonces, me parece muy interesante vincular esa experiencia que yo tengo como analizante a la que yo vivo también en esta investigación constante de la imagen como... Y evidentemente que por mi perfil, por mis estudios, por lo que me dedico, estoy hablando desde mi subjetividad, ¿no? Lo cual, Claro. lo cual es precisamente lo que sucede en el diván. Y lo que quiero preguntarte enseguida es, ¿qué quiere relevancia en un espacio psicoanalítico? Creo que podría añadir esto, ya que estás hablando desde tu subjetividad, em, definitivamente que no podemos escapar de ella y hablamos desde ella. Cada quien desde su trinchera, ¿no? Por ahí diría algún compañero. Em, ¿Qué adquiere relevancia? Definitivamente no cualquier palabra es palabra significante, es palabra que tiene alguna relevancia. Eh, Pudiéramos decir incluso que hay analizantes que van a análisis y durante años no dicen nada relevante. Em, Eso de alguna manera tiene que ver con
la dirección que cada analista da y también un poco con el espacio que también está buscando un analizante. A lo mejor también está confortable en ese círculo vicioso, ¿sabes? En este bucle de decir sin decir, de decir que se siente bien, se siente bien, se siente bien. Y cuando es necesario o cuando se escapa un significante relevante, ahí es en donde hay que intervenir. Ay, tengo muchísimas preguntas acerca de eso. Me Pues el parece. primero es, ¿cómo establece la relevancia? O sea, ¿cómo sabemos si las palabras que está utilizando tienen un significante y tienen una relevancia para su proceso de análisis? Tiene que ver con la posición subjetiva de cada analista. No todos escuchan igual. Y en ese sentido, cada uno va a determinar de acuerdo a su formación, de acuerdo a su análisis, de acuerdo a lo que hayan abstraído de ese análisis, qué escuchar o cuándo escuchar. Por ahí en algún momento una persona en un control me dijo, a lo mejor tu escucha no es tan afinada todavía, pero la manera en la que miras ya es diferente. Entonces, yo pasé por una serie de significantes a partir de los cuales me voy dando cuenta que la mirada es importante para mí. De el deber al deber al deber. ¿Cómo es esto? De un deber escópico, es decir, de un de ver, de mirar, de un deber en donde a lo mejor se jugaba un poco la cuestión monetaria, la cuestión de el deber a alguien o a una instancia, etcétera, etcétera, y un deber en donde me asignaba de manera muy rígida ciertas tareas, eh, lo cual me llevaba a veces a fracasar, ¿no? En el cumplimiento de estas tareas. Pero supongo que eso es parte de, ¿no? O sea, este Justamente. fracaso es parte de aprender la relevancia de la palabra en cada espacio con cada sujeto. Definitivamente, entonces en el juego de este significante de ver, se puede dar un giro de tuerca para entonces ver de una manera diferente. Y en el deber se vuelve en verde. Y ahora que dices eso, acabo de tener quizás, tal vez, una epifanía que el significante tiene que ver también con la transferencia que sucede entre el analizante y el psicanalista. Definitivamente no puede haber psicoanálisis si no hay transferencia. Es una parte fundamental para que, eh, para que la cosa jale. Ujú. Entonces, este significante que surge a partir de que un analizante está en transferencia, es decir, se siente en un espacio en el que quien está escuchando sabe y sabe de manera supuesta, porque no hay que creérsela, el analista no debe creer que sabe. Eh, el analizante sí lo cree. Cree que el analista sabe qué es lo que le pasa y cómo le puede ayudar. Es entonces cuando puede surgir algo de esta confesión o de que surjan estos episodios de deslices en donde surge el inconsciente y entonces ahí se hacen ciertas inferencias de, está pasando esto, bien, nos vemos la que sigue. Cortas. Corta. ¿Por qué? Porque en la medida en la que va surgiendo el inconsciente a través de estos significantes que pueden anudarse, eh, el paciente se va justo con esto. Es con lo que hay que trabajar en el día a día. Entonces, por eso la relevancia del corte en ese momento. Sí, sí, es muy, muy importante eso que dice, digo, como analizante, de repente la primera vez fue muy abrupto, ¿no? Luego entendí y luego, digo, como soy una persona curiosa y me he relacionado con otros psicanalistas,
he preguntado, he leído, he investigado y pues la primera vez que me han hecho un escaneo, o algo así se llama, ¿no? Que es este corte sobre algo que va a resonar hasta la siguiente sesión, o en algún momento de la semana, o en algún momento del día, o actuando, haciendo algo. Y es como, es como una huella. Fíjate, en yoga, a veces usamos aditamento, props, material Ujú. que sirven a generar una huella en el cuerpo para trabajar la mente. Ok. Entonces, el escaneo funciona de alguna forma parecido, porque lo que haces en el mat de yoga, en el tapete de yoga, es una práctica, un ejercicio que luego de autoobservación, Ujú. que luego se supone que con la constancia vas a empezar a replicar en tu día a día. No a través de las posturas, sino a través de la actitud mental o de la mente educada a mantenerse en autoobservación. No de lo correcto, de lo equivocado, sino mantenerse en ese ejercicio de respiración. Entonces le veo como una analogía en donde aprendes precisamente eso un poco en el psicoanálisis, autoobservarte sin juicio, sino a darte un espacio Sí. tuyo, no egoísta, porque lo que sucede es que puedes inclusive entender más la otra edad a través del psicoanálisis. Un, un- un beneficio que definitivamente tiene esta escansión es justamente esa. Eh, la palabra adquiere justamente esta dimensión, este poder que se busca que adquiera. eh, un nombramiento de algo muy personal que a lo mejor por ser tan íntimo es hasta difícil de escuchar. Entonces en el momento en el que surge y que el analista le da un poco esa relevancia y dice nos vemos después, puede generar cierto descontrol en algún momento y es necesario también. Es necesario que en algún momento los pacientes salgan o molestos o con ganas de llorar o con ganas de incluso no querer volver más, porque precisamente ahí es en donde están trabajando algo de lo singular. Y con ganas de cuestionarle. A mí, Claro. yo me cacho a veces en mi diálogo interno, digo, como estoy acostumbrado a observarme, luego me doy cuenta si estoy en mi diálogo, ¿no? Eh, y de repente me cacho cuestionando en mi mente mi psicanalista. Y recuerdo que una vez me dijo que es muy importante hacerlo. O sea, es importante dudar, cuestionar, problematizar lo que ocurre en el diván, porque eso es lo que precisamente te va a ayudar a que surja algo del inconsciente, o que empieza a hacer vinculación, o de repente entiendes cosas que no tenían un hilo lógico, o que no habías entendido Ujú. de manera lineal, pero de repente de manera como hipertextual aparecen, ¿no? Y empiezas a hacer vinculaciones. Y a veces las vinculaciones tienen que ver con la forma en la que reacciona frente a situaciones que te sucedían antes y ahorita lo haces completamente de forma distinta. Y es porque, pues en esta excavación, en esas análisis, en ese entendimiento de uno, en eso legitimar tu espacio, autodeterminarte en tu autoescucha, es donde se da el psicoanálisis. Y de ahí viene la siguiente pregunta, porque mucha gente dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia? ¿Por qué, por qué el psicoanálisis y no la psicoterapia? ¿Qué sucede ahí? Justo algo con lo que inicio este programa en particular, que es el piloto, es, soy un psicólogo que ha abandonado la psicología para formarse como psicoanalista. Por lo cual marco una diferencia y definitivamente que la hay, no solo por mí, sino
por todo el espectro que el psicoanálisis tiene en su orientación, en su forma de trabajo. em, Es una ruptura es una metodológica completamente. investigación definitivamente constante, no, no es rígida, es metodológicamente, ¿cómo decirlo? Eh, tiene, es exhaustiva. Y en esa línea sí hay una cosa que rompe un poco con la investigación en la psicología, que es que el método no es meramente científico. Pudiéramos decir que la primera diferencia muy marcada es que el psicoanálisis de orientación lacaniana, el mismo Lacan lo coloca del lado del arte. ¿Por qué? Porque se da a través de la experiencia de cada analista. Cada analista va haciendo su propia investigación eh, y sus propios aportes, obviamente con la orientación misma del psicoanálisis, de las enseñanzas de Freud, Lacan y los demás teóricos que han surgido a partir de esto. Pudiéramos decir que la escuela freudiana también tuvo sus derivaciones. Lacan retoma a Freud en los 50 para hacer una relectura. Entonces, quienes están en la escuela más tradicional de Freud, la escuela kleiniana, la escuela de los post-freudianos, derivan en las primeras psicoterapéuticas cognitivo-comportamentales. Entonces, tienen una línea en donde buscan un poco trazar una vía de acceso al orgánico. Cómo está el inconsciente insertado en el cerebro, por ejemplo. Lo cual me parecería bellísimo si se logra encontrar algún día. Me parece que los datos en este Tiene que ver un momento... poco con la neurociencia, ¿no? Sí, claro, las neurociencias y la psicología comportamental están de manera muy estrecha vinculadas. Hacen investigación para poder determinar comportamientos, cambios, modificaciones de conducta, etcétera, etcétera. Pero aún no se identifica dónde está el hardware del inconsciente. O sea, aún no sabemos. O sea, podemos identificar hemisferio, lóbulos, hipotálamo, Claro, dónde está la memoria, dónde están ciertas partes del cerebro vinculadas a la conducta o a síntesis proteica. Pero en cuanto al inconsciente, ¿qué sucede? Eh, incluso pudiéramos decir que hay una plasticidad en cuanto a esto. Ok. Aunque haya zonas más o menos dedicadas a estas formas de quehacer, digamos, a una zona dedicada a la memoria, también hay plasticidad y esta plasticidad definitivamente que va haciendo un poco más difícil el localizacionismo. Se han hecho investigaciones en donde eh, hay mapeos cerebrales entre cerebros de personas totalmente neurotípicas y cerebros de autistas y las diferencias son prácticamente nulas, por lo cual no podemos determinar qué causa la patología de alguna manera. Y el inconsciente pasa igual. A pesar de que se han hecho demasiados estudios, estos no son determinantes. A pesar de que ya hubo por ahí en 2014 algunas investigaciones que decían de manera muy aplaudible, hemos encontrado dónde está el inconsciente. Hoy en día estas investigaciones han perdido esa relevancia porque no tuvieron la continuidad o el impacto que se buscaba a partir de estas notas un poco como queriendo generar este punch, ¿no? Entonces, otra cosa que tienen de diferente es que el psicoanálisis es una práctica que parte de la subjetividad, parte de escuchar y sostener la subjetividad de cada uno. En las psicoterapias
un poco la tendencia, aunque hay prácticas muy éticas, la tendencia es a la modificación de conductas. Y esto quiere decir que la modificación está en la medida en la que el terapeuta determina qué está bien y qué está mal, o hacia dónde tendría que ir la cuestión de modificar ciertos patrones conductuales. Por ejemplo, eh, en algún momento llegó un paciente diciendo que quería terminar una tesis. Sin embargo, había una serie de cuestiones que le impedían determinar, o, perdón, le impedían terminar esta tesis. Fue con un psicólogo y el psicólogo le hizo toda una serie de mapas, calendarios, órdenes de actividades para que fuera terminando la tesis. Nunca lo hizo. Llega al analista y comenzamos a explorar que a lo mejor no va por ahí tanto su deseo, que su deseo está en otra manera de subsistir, que la escuela no era sino el medio para salir de un lugar que no quería estar. Entonces, la manera en que se sostiene eso es demasiado delicado, ¿no? Claro, porque no es dar una resolución, como puede ser la cognitivo-conductual o una ruta, ¿no? Sino es investigar y entender realmente en dónde radica el deseo y todo lo que detona este deseo real. Exactamente. Exactamente. Entonces no es solucionadora el psicoanálisis, eh, es reveladora. Definitivamente. Y volvemos al tema de la mirada un poco, ¿no? Hay una develación. Y en ese encuentro con esta manera en la que a lo mejor lo que se está haciendo no es lo que se quiere hacer, sino otra cosa, puede haber ahí de repente momentos álgidos, momentos en donde uno se sienta demasiado incómodo consigo mismo, pero que en la medida en la que se va sosteniendo esto, los analistas eh, somos un poco basureros. Se deposita mucho la basura, lo que no sirve, para un poco encontrar lo que sí sirve. Y un mucho lo que da esa motivación a encontrar lo que sí sirve. Entonces, a partir de que se va limpiando un poco, de que se va escarbando, Freud lo llamaba la arqueología en el inconsciente, es posible, ¿no? Ir encontrando esa ruta de, a lo mejor quiero esto, quiero seguir con tal cosa, no quiero seguir con la tesis y voy a armar la posibilidad de que sí pase lo que sí quiero que pase, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia muy particular, muy ilustrativa, de por lo cual me he inclinado un poco hacia esta práctica, este discurso. Claro, claro, porque es muy congruente con lo que decíamos al comienzo, ¿no? De lo que es el psicoanálisis y lo que es el diván, que es ese espacio en donde uno legitima el sujeto sí mismo, ¿no? Ajá. Entonces, es como si las coordenadas uno a revelar su verdadero deseo las crea él mismo, ¿no? Uno mismo la crea, sin buscar que haya un gurú o un coach o una guía, sino que te vuelves guía de ti mismo porque a través de la palabra puedes develar lo que realmente radica. Y en la medida en la que te vuelves gurú de sí mismo, te haces responsable de sí mismo también. Ujú. Que me parece que esa es Es una, fundamental. es una política incluso ahora Ujú. que me parece bastante punk
a la época, ¿no? En donde vivimos un poco un mundo en donde los adultos nos hemos infantilizado bastante, por lo cual la responsabilidad no siempre está en nosotros, está en el entorno, en todo lo que sucede en el entorno o en lo que sucede a nivel del el núcleo más cercano. Eh, Hay que romper un poco con esta cuestión. Con esta creencia. Exactamente. Bueno, y mi última pregunta es, ¿ir al psicanálisis entonces es iniciar un análisis? Em, Hace un rato estábamos hablando justamente de la transferencia y Ujú. cómo esta es importante para ello. Em, Decía Lacan que un sujeto no va al analista, no, perdón, la, la frase es, el analista no es famoso porque cura, cura porque es famoso. Entonces, En la medida que adquiere importancia para el analizante. sí, yo lo viví en mi análisis. Yo fui con un analista que decía, este cuate dice cosas muy interesantes, Ok. dice cosas que me atraen, que me llaman la atención, que tienen este giro de, este uso de palabras. Soy muy rebuscado para hablar, pero porque también he buscado un poco rodearme de personas que son rebuscadas para hablar, que son exquisitas para hablar. Y, y mi acercamiento fue a partir de que escuché justo esa exquisitez en la manera de escribir y de hablar de esta persona. Podría ser un goce. Definitivamente, sí, los pacientes van a gozar al psicoanalista y en la medida en la que lo gozan, es la posibilidad en la que el analista puede provocar algo del orden del inconsciente. Y es parte del proceso de legitimación del sujeto. Exactamente. Entonces, hay hay un interés previo a ir con un analista, sí. Hay una especie de llamada transferencia, sí, pero está instalada una vez que ha pasado un tiempo en la que el sujeto decide confiar su ser. En la medida en la que confía esa intimidad al analista, eh, surge la posibilidad de que haya un análisis, porque hay transferencia. Es esa confianza que pudiéramos decir que en las terapéuticas le llaman rapport, pero está mucho más arcaico porque no se trata solamente de crear un ambiente que permita que haya habla. Es un poco más O sea, no es nada más complejo. la comodidad de poder decir ciertas cosas, sino es un intimar a niveles mucho más profundo, porque si no, no va, no van a surgir significantes. Si fuera solo rapport, no surgirían significantes. Definitivamente, y en ese sentido se van creando discursos muy particulares que son estos anudamientos de significantes, estas palabras relevantes que surgen no necesariamente sesión con sesión, puede pasar tiempo para que surja otro, puede pasar tiempo para que se retome lo primario. Y del lado del analista es necesario que se vaya sosteniendo esto. Es necesario que vaya habiendo una especie de querer empujar hacia adelante al analizante para que siga trabajando consigo mismo. Entonces, sí, hay un momento primario que se llaman entrevistas previas y un segundo momento en donde comienza el análisis y este hoy en día puede durar un rato, ¿no? Yo estuve 7 años en análisis, hay gente que ha estado 10 12 años, hay gente que ha estado 2 3 y
y cada uno va determinando los alcances de su propio análisis también. Sí, definitivamente es un proceso completamente personal y también la duración, ¿no? Eh, pero, definitivamente de todo este diálogo que hemos tenido y toda la entrevista han surgido varias preguntas adentro de tu respuesta, pero una que se me hace importante hacerte como para cerrar es, eh, yo tengo la sensación que la gente le tiene como de repente miedo o al psicoanálisis un poco como le tienen miedo a la meditación, ¿no? Por hacer otro paralelismo con lo que me dedico, mi experiencia. eh, entonces, desde este, digamos, prejuicio, a veces nos rehusamos a querer saber, a querer experimentar, a querer explorar. Entonces, qué harías tú o qué propondrías para que alguien que se quiera acercar al psicoanálisis pueda tener una, por ejemplo, una plática previa para entender de qué se trata? Algo súper sencillo que le explica cómo puede ser el proceso y con eso a lo mejor tener la confianza de entrar en un proceso analítico. Entonces, yo creo que este podcast es interesante para hablar de concepto que tiene que ver el psicoanálisis, entenderlo, beneficiarnos de este conocimiento que tiene un poder transformador a través de la palabra, pero también entender el ABC, ¿no? Entonces, a veces para entender el ABC y para entender cosas muy sencillas, quizás las personas que están interesadas o tienen curiosidad se podrían acercar a ti eh, para tener una asesoría y entender más o menos cómo puede ser, cómo va a ser su proceso si deciden empezarlo, ¿no? Creo que las entrevistas previas son ese momento. Ok, ok, perfecto. Son el momento en el que definitivamente hay gente que llega con preguntas bien directas también, ¿no? Como, ¿y en cuánto tiempo yo voy a estar bien? Eh, eh, Tienen un approach exactamente. alópata, ¿no? Dame la medicina para... Definitivamente, o sea, ahí está la neurosis instalada y y es necesario sostenerla si es que hay una posibilidad de tratamiento. Ahora, hay gente que llega a querer probar sin necesariamente tener una intención de escucharse a sí mismos. Entonces, también esto es muy a modo de provocar. Los psicoanalistas debemos saber que no todos los pacientes se quedan. Debemos aprender a perder a partir de que una palabra en el lugar correcto puede hacer que un paciente que venga una sola ocasión se vaya con algo importante, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, quieren trabajar sin pagar absolutamente nada. Entonces, de manera muy directa es cuando tengas tú los recursos para poderte pagar tu análisis, búscate un analista. O si quieres venir, está el espacio. Si no, la puerta está abierta. Los acuerdos previos son importantes, tanto como las entrevistas previas, como entender que es acostarse en el diván, como comprometerse con el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que eso sucede un poco también en la terapéutica, en donde el terapeuta también establece como ciertos acuerdos con el paciente para entender cuáles son sus Sí, posibilidades, ¿no? claro, yo creo que un poco la diferencia que sucede entre la terapéutica cognitivo-comportamental y sus derivados y el psicoanálisis desde la orientación lacaniana es que los acuerdos no son inamovibles. Em, las,
las condiciones de trabajo, y yo creo que podríamos cerrar con este pequeño fragmento y retomarlo en un siguiente capítulo, es las condiciones de trabajo son necesarias y son necesarias replanteárselas casi que cada sesión a sesión. A veces los honorarios o el horario en el que llega o el tiempo, si se reduce o se alarga, depende de lo que requiera también el paciente hablar, el día, si es de mañana o de tarde, todas estas condiciones que parecen espaciotemporales y lo son, es en donde se opera en el psicoanálisis, porque la palabra, la dirección, los fenómenos psicológicos pasan del lado del del analizante. Mira qué interesante desliz tuve y ahí es algo con lo que puedo trabajar yo también, ¿no? No, es interesante lo que dices porque escuchándote lo que hiciste antes, no te quise interrumpir, obviamente, que cada psicanalista, desde sus estudios, desde sus approach, desde si es lacaniano, freudiano, si viene de la psicología o de cualquier otra trayectoria, digamos, educativa, eh, hace aportaciones. Sí. Hace aportaciones, entonces hay una subjetividad también del psicanalista en cuanto a la metodología, en cuanto a la forma de acompañar. Uh-huh. Y me parece interesante porque eso es como una especie de respuesta fractal a la subjetividad y entonces uno aprende, uno reafirma esta costumbre, este buen hábito de autoobservarse y de darse cuenta que tal vez las palabras o las asociaciones que hacemos de palabras pueden tener algún significante determinante o importante. Definitivamente, no podemos pregonar la subjetividad sin ser subjetivos también, sin ser sujetos de la palabra. Sin tomar responsabilidad de ello. Definitivamente, por lo cual un control no vendría mal en este pequeño desliz que tuve, digo. Pero justo es hacerse cargo de ello, trabajar con ello y seguir, ¿no? Seguir. Sí, y ya que mencionas seguir, tanto yo como analizante y tú como psicanalista, creo que sería muy importante que hicieras más capítulos con otras personas también, que otras analizantes, perdón. Analistas también pudieran analistas, ser, claro. sí, definitivamente. Analizante, por ejemplo, freudiano, para entender la diferencia o la diferencia de experiencia entre un lacaniano. Yo tengo un psicoanalista lacaniano, de orientación lacaniana, pero tengo amigos que son analizantes de orientación freudiana. Y otra cosa que sería muy interesante hacer un capítulo en donde se habla en cómo el cine o la literatura influye también o nos habla de psicoanálisis sin saberlo, ¿no? Claro. O nos habla de salud mental o nos habla del inconsciente y bueno, pues. Sí, por ahí dejo una película solamente para quien quiera verla. Se llama Chronic y habla de es un enfermero. Y este enfermero tiene una posición muy interesante respecto a los pacientes, a cómo trabaja con ellos. Tiene una posición de analista. Y no es necesariamente un analista, y no se dice que es psicoanálisis. La película no va por ahí, y aún así se puede ilustrar muy bien el dispositivo analítico en este enfermero. Sí. Sí, me parece interesante que pueda tener también ese tipo de diálogo con la cinematografía, con la literatura, con otro tipo de... también con el arte, ¿no? Así como hicimos hoy un poco de analogía con el yoga y con la cuestión de la imagen. Yo cerraría
con la invitación a seguir escuchándonos a los siguientes capítulos y pues te agradezco por invitarme y participar a este diálogo, a estas preguntas y respuestas y pues seguiremos aquí. Claro que sí, un gusto que hayamos conversado y bueno, nos encontramos la que sigue. Muy bien, gracias. Chao. Chao. Chao.